El día de hoy nos acompaña Nadia Hussein Miranda, quien es socia y directora financiera en We Are The Robots Inc., fundadora de Kelki México, por más de 20 años de experiencia. Asesora de internacionalización en la Embajada de Pakistán en México, Costa Rica y Panamá. Se especializa en la optimización financiera de procesos, gestión estratégica de riesgos y fortalecimiento económico de las empresas, incluyendo el desarrollo y aplicación de modelos predictivos financieros adaptados a las necesidades específicas de cada organización para anticipar tendencias, gestionar riesgos y maximizar la rentabilidad y sostenibilidad de los proyectos, viviendo en representación de la AMIP. Gracias, Nadia, por estar aquí con nosotros. José Eduardo Mendoza Contreras, comisionado de la COFECE, quien tiene más de 20 años de experiencia en política de competencia y regulación. Como titular de la Unidad de Competencia y Políticas Públicas para la Eficiencia de los Mercados de la Secretaría de Economía, coordinó diversos estudios de mercado en los sectores de agricultura, salud y energético, entre otros, para introducir competencia e implementar políticas públicas por lo menos neutrales a la competencia. Ha impartido cursos en competencia y regulación en diversas instituciones académicas, ha publicado artículos en estas materias y participado en conferencias internacionales. Tiene una maestría en Economía por el Colegio de México y la Universidad de Boston y un doctorado en Economía por la Universidad de Solvay. Gracias, comisionado. Guillermo Rivas, socio de competencia del despacho Tocini Freire Abogados en Sao Paulo, Brasil. Maestro y doctor en Derecho de Competencia por la Universidad de Sao Paulo. Vicepresidente de IBRAC, Instituto de Estudios de Competencia. Auditor del Comité de Comunicaciones de la IVA, ex coordinador de la Autoridad de Defensa de Competencia de Brasil, responsable por las primeras downgrades en caso de carteles en Brasil. Gracias, Guillermo, por estar. Por último, Carlos Fassi, nuestro moderador, quien es fundador y director de Moodcom y socio de la firma Mijares Angoite Cortés y Fuentes. Carlos enfoca su práctica en la materia de competencia económica, incluyendo concentraciones, investigaciones de prácticas monopólicas absolutas y negativas, insumos esenciales varios a la competencia. Carlos ha asesorado a clientes nacionales e internacionales en procedimientos frente a diversas autoridades gubernamentales y tribunales federales. Su experiencia abarca una gama de industrias que incluyen tecnología, medios y telecomunicaciones, servicios bancarios y financieros, aviación, químicos y farmacéutica, minería, marítima, ferroviaria, transporte, productos de consumo y automotriz. Gracias, Carlos. Y te cedo la palabra, Carlos, para arrancar con el panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles a todos por participar el día de hoy. Este evento está hecho para ustedes, para los jóvenes. Y el objetivo de este panel es introducirnos un poquito a la experiencia que vamos a vivir durante el resto del semestre, empeñarnos en la materia de competencia económica que es tan apasionante y sobre todo darles un poquito una idea introductoria de qué son los algoritmos. Se ha discutido mucho y ustedes hoy lo podrán ver las discusiones que estamos teniendo en torno a la materia de competencia en México y en el mundo. Hay diferentes modelos que se están tratando de aplicar y se está tratando de identificar qué modelos debieran de ser los mejores para atacar mercados digitales. Estamos viendo regulaciones en algunos países como en el Reino Unido y otras jurisdicciones que están discutiendo. Justamente platicaba con Guillermo que en Brasil ahorita nos platicaron un poquito, que traen un proyecto también y demás. Y por el otro lado, en México estamos viendo también una coyuntura muy particular de la situación de competencia. Y ustedes, con su pequeño o mucho grano de arena, pueden aportar a esta discusión. El mundo es justamente eso, es invitar a aquellos estudiantes de economía y de derecho que tienen el sentimiento y las ganas de ir un paso más allá, de hablar fuerte y de ser oídos. Este proyecto que iniciamos ya hoy hace 8 años tiene esa finalidad, el que ustedes puedan, más allá que unos simples consumidores, dar su punto de vista, lo cual es válido, que tengan un conocimiento con causa para poder expresar lo que han venido generando, ese conocimiento que van aprendiendo y que aprenderán en los siguientes meses. Entonces, este panel en particular, tenemos a 3 grandes expositores que nos van a dar su punto de vista y queremos invitarlos a ser lo más proactivos posibles. Tenemos gente viendo fuera de la Ciudad de México, que nos da una pena que no puedan estar aquí, en toda Latinoamérica, pero a todos los presentes los invitamos
a abrir el diálogo. El objetivo de esto es que sea una plática lo más amena posible y que ustedes puedan participar en esa plática, hagan preguntas y demás. El objetivo, y si quiero ser súper claro, el caso se va a llegar a la próxima semana, no vamos a discutir ni a pronunciarnos en relación a un punto o a otro en cuanto al caso. El objetivo es más bien darles estas herramientas básicas que ustedes puedan tomar nota para que sea un primer acercamiento a la materia, que se puedan conocer un poco más, incitarlos a investigar y averiguar. La competencia va a ser a un nivel latinoamericano y todos los diferentes estudiantes de toda Latinoamérica estarán o tendrán posibilidad de acceso a un número importante de recursos, y este es un poquito esa introducción para invitarlos y para que se den cuenta de la relevancia del caso y la discusión que se está teniendo. Bueno, sin más, me gustaría platicar un poquito. Los algoritmos han generado una atención significativa en los últimos años, sobre todo debido a los avances tecnológicos y a la creciente importancia de la inteligencia artificial y el volumen de datos que se manejan, ¿no? Hoy vemos cómo las empresas en todo el mundo cada vez utilizan más la inteligencia artificial para internamente y para ofrecer a sus clientes. Estamos viendo una competencia impresionante entre las grandes empresas de comunicaciones y los Google, Amazon, Facebook y Apple del mundo, para ver cuáles son los primeros que desarrollan inteligencia artificial, porque se dice que los primeros serán los que puedan aprovechar al máximo esta cantidad de volumen de datos que se está acumulando. No obstante, los algoritmos pueden utilizarse para una variedad de propósitos. Las empresas cada vez más los utilizan para determinar los precios que ofrecen y para ayudar a los consumidores a identificar los productos que de manera más rápida y fácil, y particularmente darles recomendaciones personalizadas a sus intereses. No obstante, estos algoritmos se han cuestionado que, si bien ofrecen muchos beneficios, también pudiera generar una causal para reducir la competencia y perjudicar a los consumidores. Entonces, algunas de las interrogantes que se han generado en el debate es lo que vamos a discutir el día de hoy en torno al uso de los algoritmos, y que recientemente ha generado un debate tanto por lo que hace a posibles teorías del daño algorítmico, por el otro lado, si la legislación en materia de competencia es suficiente para poder abordar los problemas con las teorías algorítmicas de daño que se están planteando, y también los posibles remedios que se pudieran generar, ¿no? Hay un riesgo de por un lado, asegurar que haya competencia dentro de los mercados, pero por el otro lado, que no haya un exceso de regulación y que se implementen los remedios adecuados a efecto de que no se inhiba la innovación y la competencia. Y por último, también discutiremos cómo las autoridades pueden investigar estos algoritmos y los recientes casos que se han visto en materia de algoritmos, tanto en Latinoamérica como en el mundo, y que nos quieran platicar los conferencistas. Entonces, dicho eso, me gustaría ver, Nadia, si nos pudieras platicar un poquito, y empezando de cero, ¿qué son los algoritmos? ¿Para qué funcionan? Cómo un poquito el antecedente de los algoritmos, a efecto de poder estar todos en el mismo nivel de la plática. Muchísimas gracias. Antes que nada, un agradecimiento por la invitación y poder participar en este panel. Como bien mencionaste hace unos momentos, tiene que ver mucho con el propósito. Hoy en día el tema del alto consumo de los datos en distintos sectores ha sido una parte estratégica y importante para las empresas en todos los sentidos, no nada más para las empresas privadas, también para el sector gobierno, desde el tema salud, finanzas, economía. Creo que existen demasiadas cosas que regular. Si bien hoy pueden usarse como base estas regulaciones que hoy existen, pero hace falta un largo camino. Entonces, los algoritmos hoy en día, creo que podría preguntarles cuántos de aquí tienen un celular hoy en mano, ¿no? ¿Y cuántos de ustedes no han estado en una plática, en una charla, e inmediatamente en el celular aparece algo sobre lo que estaban platicando? Ni siquiera lo necesitaban buscar, ¿no? Al final estamos viendo que esto está actualmente en la mano de cada uno, ¿no? Y uno dice, ¿por aquí cómo funcionan los algoritmos? Precisamente el
el poder hacer uso a gran escala, a gran masa, es lo que está beneficiando a todo el tema tecnológico. Por otro lado, tenemos una brecha de toda esta parte del sector vulnerable, de la gente que no tiene la tecnología en su mano. Y hoy nos preguntamos, ok, queremos ser inclusivos, pero tenemos todavía gente que está siendo excluida. Si bien hoy en Europa está muy regulado todo el tema de inteligencia artificial, tiene muchas regulaciones y demás, México está toda esta parte sesgada, ya que tenemos actualmente a nivel mundial, yo creo que también nos compren la opinión de los demás, que el 30% de todos los datos a nivel mundial que trabaja la inteligencia artificial son datos artificiales, el otro 30-40% son datos que están abiertos al público y el otro 40% son a base de algoritmos que se van educando por el uso. Ahora, si de ahí bajamos un poco más, ok, estamos entonces tomando nosotros decisiones sobre datos que están todavía a nivel mundial y no están especializados para la población de México, ¿no? Entonces, ahora sí que depende mucho del propósito, el uso de la inteligencia artificial y cómo vas a definir y cómo vas a entrenar estos algoritmos. Hoy en día, todo esto necesita un entrenamiento y ese entrenamiento se lo estamos dando nosotros. Ahora, la otra pregunta es, ¿quién es el dueño de estos datos? ¿Las empresas privadas quienes están tomando la información? ¿El gobierno? Así como existe INEC y todos estos avisos de confidencialidad en el uso de datos personales, ¿hasta qué nivel estamos dispuestos a dar nuestros datos personales y cuáles se pueden estar en uso y cuáles no? ¿Cuáles son abiertos al público para que tengan un propósito para el bien común y cuáles son los que deberían de quedarse limitados a que no estén abiertos al público, ¿no? Entonces, creo que es una parte importante a considerar. Actualmente, si bien México tiene una base regulatoria, pero también recientemente la senadora Alejandra Gómez está trabajando o trabajó, y que es algo que es de manera continua, el tema de ética en la inteligencia artificial. Es lo que hoy nos va a diferenciar de la tecnología y de todos los algoritmos y de toda la parte de datos duros que nos rodean. Muchas gracias. Muchas gracias. Ciertamente yo creo que es un tema muy discutido, lo vemos hoy en todas las páginas de internet, que ya te metes a la página de internet y te viene un letrero de un disclaimer de acepta los cookies, pero por otro lado tenemos un ChatGPT y un WhatsApp en el cual básicamente puedes estar teniendo conversaciones súper amplias. Toda esa información se vuelve prácticamente pública, va alimentando una base y no tenemos ningún tipo de datos, ¿no? O sea que, sí, cabrón, no sé si te pregunta alguno de los otros dos ponentes que usted tenemos. Sí, un poco yo quisiera profundizar aquí que este tema de los algoritmos no es bueno. Digo, si uno ve historia, pues, cómo resolvían los antiguos problemas introducciones de algoritmos. Quisiera, digamos, un poco sentar la base de que un algoritmo no es más que una receta de cómo hacer cosas. A veces cuando nos levantamos en la mañana seguimos pensando un algoritmo, porque ya nos dijeron, digamos, que le vamos a hacer determinadas cosas. Eso fue un algoritmo. Si ustedes, algunos, por ejemplo, habían estudiado matemáticas, por lo menos, incluso en secundaria, que les enseñaron a resolver una integral, de integral por partes, por ejemplo, o las derivadas, son algoritmos para resolver cosas. Entonces, de entrada yo diría, no habría que tener miedo a la palabra algoritmo y pensar que es algo que surge con la digitalización y la innovación tecnológica, es algo que ya está en nuestras vidas. Y ahora lo que tenemos que pensar es, con esta nueva tecnología que tenemos, ¿qué efectos tiene el que las empresas o el gobierno utilice algoritmos para resolver determinados problemas que en la mayoría de los casos pueden ser eficientes para nosotros, pero que también pudieran tener un efecto negativo? Yo de qué digo esto.
Sí, es. Bueno, muchas gracias, mencionaba. En esa misma línea, sería interesante si nos pudieran platicar un poquito, si nos pudieran platicar un poco, gracias, respecto a cuáles son los beneficios y los que se le den a los algoritmos desde un punto de vista estrictamente de competencia en beneficio para los consumidores, para esta sociedad. Y por otro lado también, cuáles serían las preocupaciones que se pudieran generar derivados de los algoritmos en perjuicio de los falsificadores, ¿no? Que al final de cuentas, pues ciertamente como cualquier receta que platicamos puede tener sus pros y sus contras, y un poquito se nos pudiera platicar de eso y qué se está discutiendo hoy en día o qué se ha dedicado para ello. Sí, muchas gracias desde quedarnos para aquí. Además, bienvenidos a esta su casa, aquí está a ver, antes de eso, ahorita es algo que cuando estaba en la Secretaría de Economía, que me fui a hacer cosas en la unidad de competencia, me decían es que haz cosas estrictamente de competencia, y luego acá también dando unas veces en los estudios de mercado dicen hay que hacer algo estrictamente de competencia. La verdad es que hay un límite por lo menos borroso en todos los mercados digital de lo que podría ser estrictamente de competencia, ¿no? A lo mejor cuando nos movemos a ver el tema particular de concentración, o sea, introducción de la ley, podría uno pensar que es estrictamente de competencia, pero las agencias, o el enfoque moderno de la materia de competencia tiene que ver precisamente con esos bordes que hay que se limitan en lo que antes se consideraba tenía que ser una parte regulatoria que no estaba en nuestro horario. Pero eso no es específico de los mercados digitales, ni en este caso específico de los algoritmos. Y yo creo que aquí, en esta discusión, al menos en los foros que estaban a nivel internacional y nacionales también, se pierde un poco ese foro, porque pareciera que estamos en algo completamente nuevo que nunca ha existido antes. Y no es un tema, digamos, particular de nosotros. O sea, cuando se dio el ChatGPT, hace unos años, yo así como muy rápido, y que dije, es que parece ser un ser humano que está de otro lado. Empezó una explosión de incluso gente que decía que el fin del mundo ya estaba cerca, porque pues, eso ha estado siempre. El moderno Prometheus Frankenstein, pero antes había otros en la tradición griega. Entonces, está en el psiquis humano muy probablemente, pero el punto es que no es así. Entonces, ahorita ya un poco aterrizando esta parte. Yo diría que en este momento hay, por lo menos, pero dos discusiones. Una parte es toda la influencia del impacto que tienen los mercados digitales y, en particular, el uso de algoritmos para que estos funcionen. Y este uso de algoritmos que desde mi punto de vista de una manera errónea, cuando son más sofisticados y usan más datos y resuelven, digamos, sistemas más complejos, se les ha llamado inteligencia artificial, cuando ni siquiera creo que los seres humanos entendemos claramente qué es la inteligencia o qué es la autoconciencia, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un problema. Pero es esa parte. Y esa parte, digamos, tiene algunos efectos en algunas consideraciones que tienen que ver con problemas socioéticos, ¿no? Todo el problema del sesgo que ya está en las sociedades, o sea, este tema de que a lo mejor cierto tipo de color de piel es preferido a otro, o mujeres sobre hombres que pudieran estar en las bases de datos y los resultados no arrojaran eso, que nos lleva a discriminación, o todo el tema del manejo de información, digamos, falsa, que puede tener influencia política, propaganda y demás, que por cierto tampoco es algo nuevo, ¿eh? O sea, Alejandro Magno hacía su propaganda, no se reflectora menor, y si usted ve el ciudadano Kane, pues no es más que reflejo de un tycoon del principio del siglo pasado que tenía varias empresas y entre ellas tenía medios de publicidad y hacía propaganda. Entonces, tampoco es nuevo. Entonces, ese tipo de cosas, cosas que tuvieran que ver con la salud, preocupan sobre cómo se usan los algoritmos precisamente para que no cause perjuicio
o disminuir los perjuicios que se pueden causar para el mejoramiento, digamos, de la sociedad. Toda esa parte tiene que ver con una discusión internacional sobre la regulación de estos aspectos. Y es un tipo de regulación que existe en otras industrias, ¿sí? La industria de la leche, la de las medicinas, muchas industrias en donde tienen ustedes reguladores que buscan proteger la salud, el medio ambiente, la seguridad y demás cosas. Se la ha llamado no económica, aunque sí tiene un efecto en la economía en la medida de que esas regulaciones, desde el lado de competencia, pudieron significar barreras a la entrada de las empresas y disminuir la competencia. Entonces ahí, en esa parte, las agencias de competencia, la COFECE lo ha hecho, han estado en varios foros competitivos también, tienen que ver con, a la hora de legislar o a la hora de aplicar regulaciones, hacer conciencia a los investigadores y a los reguladores de que toman en cuenta aspectos de competencia y regulación. Es este aspecto que se mencionaba en las cosas que ha hecho de neutralidad competitiva, en el sentido de que si voy a proteger un bien como la salud o la seguridad, escoja la regulación que por lo menos sea neutral a la competencia, lo cual quiere decir que no beneficia a unos sobre otros, por ejemplo, ¿no? Y luego está la otra parte que es más enfocada a actividades de los que de competencia que tienen con algoritmos que pudieran servir para beneficiar a la empresa que tiene ese algoritmo, por ejemplo, y desplazar competidores, o algoritmos que pudieran causar sobreexplotación o explotar a los consumidores como tal a través de cobrarles más caro a unos sobre otros, actos de discriminación que pudieran llevar a problemas de competencia, y otros algoritmos, por ejemplo, que pudieran llevar a problemas de corrupción. Y ya hay toda una discusión de cuándo sí y cuándo no. Yo hemos tenido tiempo para hablar de esta tarde, ¿sí? De cuándo sí o cuándo no. Por ejemplo, en el caso de algoritmos que pudieran ser corrosivos, un poco la idea que tenemos aquí es que lo que es ilegal o debería ser ilegal en el mundo real, pues también tendría que ser ilegal en el mundo algorítmico. Yo soy un poco escéptico de pensar que existen realmente nuevas prácticas en el mundo algorítmico, porque las que he visto, por ejemplo, la autopreferencia es discriminación. Normalmente ya se había estudiado como discriminación de una empresa verticalmente integrada en beneficio a su subsidiaria con respecto a otras, ¿no? La diferencia aquí puede ser el uso de la información de tu competidor, pero las propias empresas bajo otros sistemas también buscan información del mercado, información de los competidores para tomar sus propias decisiones. Entonces, yo creo que lo que tienen que ver ahí es cómo se está llevando a cabo. Es cierto que hay mayor dificultad si las agencias de competencia no están preparadas para ver lo que está pasando con los datos y la práctica del algoritmo, pero eso no quiere decir que esto sea completamente nuevo, que no lo podamos entender y que no podamos establecer un programa de investigación que nos permita encontrar la verdad. Hay otros aspectos, por ejemplo, los Hub and Spoke, que es algoritmos en los que tienes participantes en el mercado que son referentes, que utilizan a una especie de distribuidor central para vender sus productos al consumidor final, por ejemplo. Eso existe, no tengo que platicarles, hay muchísimos mercados en los que esto ocurre, y en estos casos también se tiene que ver cómo está funcionando ese mecanismo de Hub and Spoke, en donde el distribuidor, normalmente tiene que ver con la distribución común, en realidad lo que está haciendo es ayudar a una corrupción, pero no necesariamente, si no se encuentra eso, eso sería punible, porque muchos mercados funcionan de esa manera y dan eficiencias a los consumidores, ¿no? Y finalmente, en el caso de corrupción, en la parte de corrupción tácita, ahí me llama mucha atención, porque hay una cosa que tenemos que ver es que hablamos de una política de competencia, como si todas las políticas de todas las jurisdicciones del mundo funcionáramos igual. Eso no es cierto, nunca ha sido así. Antes de algoritmos y después de algoritmos. Entonces hay marcos legales que sí podrían prohibir la corrupción tácita, pero esta quiere decir que sin ponerte en contacto con tu competidor, con tus competidores, tú tomas decisiones que llevan a un precio determinado, por ejemplo, o cantidades determinadas. Ahí difícilmente, no hay que los 20 y tantos años que tengo que son los que se ven.
Pues yo no he visto que hayamos perseguido a eso, más bien seguimos un poco la tradición americana en ese sentido, y lo que tú buscas en el tema de corrupción es precisamente la conspiración, el intento de dañar al público. Y en los temas de corrupción casi no es la ciudad. Ya para terminar, precisamente una teoría que teníamos en economía, si ustedes ven todos los modelos oligopolísticos, desde el modelo de Cournot, el modelo de Bertrand, todos esos modelos son algoritmos, todos, no hay uno que no lo sea. Y el de Cournot se determinó en 1805, y lo que hizo Cournot fue ver cómo funcionaba el mercado y dar una formalización matemática, pero eso no quiere decir que la formalización matemática es la que hizo que sí funcionara el mercado. Entonces, los agentes económicos, sin tener una formalización matemática, están llevando a cabo en su toma de decisiones probablemente algoritmos sin que estos sean digitales. Entonces, si en un mercado en donde que no es digital, eso no es punible, pues sería difícilmente punible, a menos en el contexto mexicano, si contrarrestar una corrupción de ese tipo. Por cierto, todo lo que hay aquí es mi responsabilidad y no refleja ninguna predisposición, ningún caso presente, pasado y futuro. Perdón. Ahora, no todo es como caja negra en temas de algoritmos, ¿no? Hay, creo que bastantes beneficios en poder analizar a grandes masas los datos. Hoy en día en varios sectores tenemos temas predictivos que se les llamaba tal cual, ¿no? Eran algoritmos predictivos y no como hoy en día hasta entre los campos que te dice ha puesto la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya viene existiendo desde antes, solamente que la tecnología vino a que todo se digitalizara y todo fuera de manera más rápida, de manera más inmediata. Un tema de tener procesos más adecuados, un crecimiento en vez de lineal, para las empresas lo tienen de manera exponencial gracias a todos estos temas de algoritmos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Voy a desconectar. Sí, muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con mi amigo Carlos, con el equipo de Mucha y COFECE, comisionado. Muchas gracias, Nadia. Un placer. Esto es, las explanaciones del comisionado han sido muy buenas, ¿no? Es mi impresión también que no estamos hablando de novedades aquí, Nadia también ha corroborado eso. Ya la teoría y práctica de derecho de competencia, ya tenemos muchos ejemplos y vamos a hablar de algunos aquí. De casos de algoritmos por todo el tipo, y para mi sorpresa, yo hace un par de años y decía, no hay casos de algoritmos y nuevos, pero ahora yo me fui estudiando para hablar aquí, y por ejemplo en Brasil hubo una condenación en 2004 de un caso de algoritmo, entonces estamos hablando de 20 años atrás, y ya voy a comentar el caso específicamente después. Pero mucha cosa está surgiendo, pero creo que el derecho de competencia en todos los países, en México no existe ahora, y en Brasil, en Estados Unidos y Europa, tenemos las herramientas para investigar y para entender si los algoritmos están buenos o no, si hacen mal a los consumidores y a la competencia como un todo. En Europa, lo que estamos discutiendo, hablando un poquito, platicando un poquito antes de la conferencia, era que Europa, con el DMA, ha decidido que, mira, tenemos herramientas a nivel de derecho de competencia para investigar tipos de conductas anticompetitivas, pero no tenemos el tiempo. Entonces eligieron que la regulación ex ante hacía más sentido para que no
que el efecto negativo de una corrupción o de un abuso de poderío económico no sea tan grave por la cuestión del tiempo. Vimos ahora que hace 2 semanas las Cortes Europeas han confirmado la decisión de punición a Google en el caso de autopreferencia, pero eso se ha pasado mucho tiempo, muchos años. Entonces vemos que un aspecto entonces creo que estoy de acuerdo con el comisionado, las autoridades de competencia pueden investigar y tienen estas herramientas. Creo que lo que se pasa ahora es que los gobiernos están viendo que tal vez la eficiencia de las autoridades de derecho de competencia no es la mejor para la investigación. Entonces no es mi opinión y no estoy juzgando a COFECE ni a CAT ni Brasil, pero creo que entonces hay este intento de buscar otras maneras de regulación para que estos tipos de conductas anticompetitivas no sean de alguna forma más rápidamente observados, detectados y punidos o regulados. Entonces, un comentario inicial. Muchísimas gracias, Uribe. Y creo que tocas un punto muy interesante. Nada más, el DMA, que se me refería muy bien para todos aquellos que no hayan ubicado, es una nueva norma en Europa que se llama Digital Markets Act, su abreviación DMA, y que tiene por objetivo el regular el tema digital en Europa, ¿no? Y que está muy recientemente implementado en un año, creo, ¿no? Están viendo cómo comienzan a salir poco a poco. Yo creo que un poco, si nos pueden platicaba ahorita el comisionado Mendoza de los posibles 2 efectos negativos que se le pudiera ver al uso de algoritmos desde el punto de vista de la óptica de competencia. La primera es las digamos, conductas coordinadas con los algoritmos colusivos y colusorios, y el segundo es las conductas unilaterales, ¿no? Y ahí pues, básicamente es el abuso de esos algoritmos para mantener el poder estatal o quedar un poder monopólico, ¿no? Entonces, si pudieran platicarnos un poquito tu visión de esas conductas, cómo se ven, y lo cual me ha encantado que los 3 han abordado eso, que es, en realidad no están cambiando la esencia de la materia y las conductas que estamos viendo, nada más es como traspolar, decía bien el comisionado, traspolar de una industria a otra el plano, y el objetivo, la finalidad buscada con cómo operan los algoritmos. Nos daría mucho gusto si lo puedes explicar. No, desde el punto de vista teórico estoy completamente de acuerdo con el comisionado. Creo que es posible tener, ¿no?, prácticas de abuso de poder económico, corrupción y todo lo que ya teóricamente estudiamos en derecho de competencia. Pero voy a traer un poco los casos de Brasil porque creo que van a ilustrar un poco la discusión. Este caso que ha sido condenado en 2004, las empresas aéreas que hacían el puente de Shuttle Service desde São Paulo, Río de Janeiro, las 2 más grandes ciudades de Brasil, essas empresas utilizavam um software que todas as empresas aéreas do mundo utilizam hasta hoje, um software para estabelecer o preço de los billetes desde Río a São Paulo a Río. Y entonces por algún tiempo ha sido detectado, las autoridades de defensa del consumidor en Brasil han detectado que los precios estaban iguales por muchos días. Y entonces CADE, la Autoridad de Defensa brasileña, ha iniciado la investigación
y ha visto entonces que las 4 empresas, que solo una existe hoy, entonces en un caso he empezado la investigación en 99 y ha sido condenado en 2004. Utilizaba un software para cambiar informaciones del precio del pasaje, del consumo, cuánta demanda, cuánta gente estaba comprando o no, y este software entonces volvía con informaciones de las empresas para las otras, y entonces había una cierta coordinación. Era una coordinación tácita, no era una coordinación expresa. Y entonces lo que CADE hizo, entonces, mira, no tengo como condenar solamente por una coordinación tácita, pero han visto que algunas semanas antes de los precios se quedar iguales, los presidentes de las empresas aéreas han se reunido en un hotel en São Paulo, y después de la reunión, uno de ellos ha hablado con la prensa que, mira los precios, cada una de las empresas está mirando los precios porque tenemos que tal vez los precios tienen que estar más altos por combustible y todo más. Entonces CADE ha dicho, mira, ahora tengo el elemento plus para condenar la coordinación tácita. Entonces, el uso del algoritmo como el elemento plus, en este caso ha sido posible llegar a esta condenación, que ha sido una de las primeras de KPDC en Brasil. Después tuvimos, por ejemplo, CADE investigando Uber por HubSpot, entonces la coordinación entre los choferes y la empresa con el uso de algoritmo para establecer precio. Después CADE ha entendido que no, que era un buen uso de los algoritmos, el modo como Uber trabaja, pero han investigado como un HubSpot, como el comisionado ha dicho. Hubo también recientemente un caso de iFood. iFood es una empresa de delivery de comida. En Brasil tiene poderío económico más de 80% en las grandes ciudades, y ha sido investigada por el uso del algoritmo para garantizar que la exclusividad de algunos restaurantes iba a estar bien, y que no iban a estos restaurantes a elegir otros competidores de iFood en el mercado. La investigación no ha llegado al fin porque la empresa ha firmado un acuerdo con CADE y estableció una regla de minimis para acuerdos de exclusividad en el mercado con los restaurantes en este mercado de delivery de comida. Pero un caso muy interesante también de uso de algoritmos. Otro caso muy reciente ha sido una consulta que una empresa ha hecho a CADE para utilizar algoritmos para bajar los precios, para sugerencia de precios para distribuidores, proveedores. Y entonces CADE les ha dicho, mira, puedes hacer sugerencia de precios a sus proveedores, pero tienes que evitar la colusión tácita entre ellos, garantizar que no va a haber una coordinación entre proveedores para el ofrecimiento por razón de la sugerencia hecha por este software que han creado en el mercado para mirar los precios de los competidores. Entonces hay algunos, me he quedado muy contento después de ver que hay muchos casos en que discutimos diferentes tipos de práctica. Entonces colusión tácita, colusión expresa, abuso de poder económico, casos de exclusividad. Tuvimos Google en Brasil, el caso de autorreferencia
Hugo no ha sido condenado por poco, ha sido tres comisionados a favor de la condenación, tres contrarios, pero el presidente tuvo un voto de dinero, se dice aquí, el voto de calidad, y entonces no ha sido condenado. El mismo caso de Europa, ¿no? Que ha sido confirmado ahora. Pero entonces, miren que hay muchos ejemplos en Brasil que yo estaré muy contento si me busquen, pueden enviarme un correo y por el caso que va a ser divulgado la próxima semana, ¿no? Y entonces podemos platicar y por estar muy contento de pasarles los eventos que tengamos ahí, porque hay muchas cosas. Y después vamos a hablar un poquito de los proyectos y cómo esto va también en la regulación, están intentando hacer, ¿no? Claro. Muchas gracias, Jorge. No sé, ¿alguno de ustedes dos quiere agregar algo en relación con él? Sí, a lo mejor sí, perdón. No, yo creo que lo que insistí un poquito, ¿no? Hay una parte de los algoritmos que pueden facilitar conductas que reconocemos, ¿no? Entonces, ahí sinceramente pienso que no hay mucho nuevo, salvo el hecho de que las cosas las pueden hacer de manera más precisa, ¿no? La prueba y error que tiene que llevar un empresario, por ejemplo, para hacer una conducta unilateral, pues la puede reducir más rápido. Pero la idea sería lo mismo: si esa conducta unilateral la está realizando con algoritmo no, pues lo que se tendría que probar es el modelo del mercado, en el caso mexicano, y el tema del desplazamiento es pues. Ahora, en el caso de corrupción, digo, ya desde hace mucho tiempo esta idea de tomar a los cartelistas, como en el caso de medicina, ¿no? Metidos en un hotel, como en este caso, ¿no? Platicando y no sabiendo cosas ya casi es imposible de tener, porque es una comunicación. Y aquí sí uno tendría que explorar, y por eso es importante en este caso el análisis específico del caso, ¿no? Uno tiene que construir esa teoría con los hechos estilizados que uno observa en el caso. Entonces, no es nuevo que, por ejemplo, en subastas, para ganar o para dividirse el mercado, a la hora de hacer las pujas, alguno, por ejemplo, para subastas de diferentes objetos que tenían su numeración en esas subastas, a veces los estados subastando decían, por ejemplo, un número 10.2, y lo que quería decir era no te metas en el subastado. O sea, hay maneras de mandar señales sin necesidad de que haya un acuerdo directo que no tengas. En el caso de la comisión, el caso, digamos, bueno, la redundancia que nosotros ponemos siempre frente, no es un tema de corrupción algorítmica, pero es un tema de violencia indirecta, pero que tiene que concatenarse, vincularse. Fue el caso del Seguro Social en soluciones detectables en femeninas, en donde sí había información, digamos, estadística de cómo se estaban repartiendo las subastas, no había evidencia del contacto directo, pero en ese caso había evidencia de llamadas telefónicas, de reuniones, pues por el estilo, que pudieron vincularse con el evidencia directa. Yo diría que en un momento dado, al menos en la situación actual a nivel mexicana, uno tendría que observar este tipo de cosas en los casos de corrupción tácita o presumiblemente corrupción tácita, porque lo que uno observaría sería cierta evidencia económica, pero tendría uno que buscar el plus precisamente para valorar el caso. De otra manera, yo en lo personal como economista sí encuentro muy difícil el pensar en estos casos como corrupción tal cual, porque hay que acordarse de dónde viene todo este tema. Este tema viene de Adam Smith en 1700 y pico, ¿no? En donde hablaba de que los empresarios difícilmente se reúnen para divertirse o para placer, pero que cuando lo hacen
normalmente terminan conspirando contra la sociedad, ¿sí? Y decía que precisamente por eso los gobiernos no deberían, si bien no pueden prohibir las reuniones en bautizos y bodas y funerales, no deberían propiciar las reuniones en otros lados, ¿no? Y ahí se dan mucho temas de asociaciones, a este tipo de cosas. Mejor no las permitan. El acta Sherman lo que trae en las dos secciones es una parte de hablar de conspiración, ¿sí? Entonces, creo que aquí es en donde a la hora de vencer estos casos, lo que debemos buscar es ese plus que nos dé una idea de la existencia de una conspiración en contra de la sociedad para determinarla como practicar manipulación, en este caso corrupción, naked corruption o hardcore corruption, que son las que buscan en los sentidos de otra manera. Lo que tenemos ahí es competencia de monopolios, que es lo que ocurre en la economía. La economía perfecta de monopolios son los extremos que difícilmente los van a encontrar. Y en esa competencia monopolística, sobre todo en el nivel 1, la solución es que haya entrada, porque aunque se confundan el uno, entre mayor número de empresas, esa corrupción tácita converge en competencia perfecta. Entonces, hasta la fecha yo no he encontrado una teoría que quite ese tipo de análisis económico sobre la competencia monopolística que pudiera estar inmensa en los alumnos. Eso es lo que podría decirnos que me estoy iniciando. No solo me recordé que otra cosa que es interesante para ustedes que van a estudiar el caso es, hay dos casos ahora en Estados Unidos que están en investigación. El primero es de Rio Beach, es una empresa de software que reúne informaciones de alquileres en los Estados Unidos, y el DOJ ha iniciado una investigación porque ha dicho que con estas informaciones que tiene, entonces están repasando precios, sugerencias de precios a los landlords, y con esto los niveles, los precios de alquileres por todo el Estados Unidos ha aumentado, ha crecido mucho, ¿no? Entonces es un caso que está en investigación, es importante para nosotros porque hay mucha teoría y mucha impresión de los americanos sobre el tema. Y hay un otro también que es una class action, en verdad, contra algunos casinos de Estados Unidos, que también está relacionado, no tengo muchos detalles de eso, pero está relacionado con los precios de habitaciones en los casinos y la colusión entre ellos para que, por medio de un software, para que los precios suban también. Entonces son dos casos que vale la pena que estudien. Muchas gracias por el tema. Vamos a ver un respirito, ha sido mucha información en poco tiempo, pero yo les diría, y aprovechando de su tiempo, voy a hacer una última pregunta, un poquito para meterme, pero uno de los elementos que hemos visto y que creo que hemos estado platicando ahorita es el cómo identificarlo, y yo una parte fundamental de cada una autoridad de competencia o cualquier otra autoridad que vaya a regular estos mercados o identificarlo para tratar de encontrar lo que llamamos el smoking gun, ¿no? El acuerdo que platicaba el comisionado, es qué herramientas se necesitan, ¿no? O sea, más allá que o podría ser pues una regulación, como lo estamos viendo en el caso europeo, pero vemos también que hay autoridades que han avanzado mucho en cuanto a herramientas desde Discovery y demás, y el propio uso de inteligencia artificial y de herramientas tecnológicas para poder identificar estos elementos que cada vez más, como es natural en las colusiones, tienen o hay la tendencia a ocultar o hacer menos transparente ese acuerdo anticompetitivo o esas ganas de afectar a la sociedad. Entonces, si tuvieran alguno de los tres alguna idea de, digamos, qué técnicas creen que debieran de utilizarse, creo que pudiera ser muy enriquecedor para los alumnos, efecto de, a lo mejor no contar con esas técnicas, pero sí un poquito hacia dónde ha ido la tendencia para identificar estos acuerdos. No sé si alguno quiera.
En Brasil, CADE ha creado hace algunos años, tal vez el comisionado ya ha platicado con los comisionados de CADE al respecto, pero se llama Proyecto Cerebro y es reúnen informaciones de todas las visitaciones que se dicen, visitaciones de Brasil para verificar si hay corrupción expresa o tácita entre los participantes de una licitación. Y entonces se reúne una cantidad increíble gigantesca de datos de licitaciones por todo el país y ya han empezado algunas investigaciones de corrupciones como resultado del análisis de estos datos. Y ahora están expandiendo el proyecto para mirar otros mercados también y detectar estos casos de posible corrupción. Mi otra sugerencia para ustedes es que vayan a la OCDE, la OECD, la Organización de Cooperación Económica, donde hay informaciones de cómo todos los países o muchos de los países están estudiando el tema de algoritmos. Entonces hay muchos estudios ahí de mercados digitales y específicamente de algoritmos que los países, las autoridades de defensa de competencia por todo el mundo están haciendo o pensando sobre el tema. Muchas gracias. Sí, ahorita me estaba acordando, no me acuerdo del nombre, pero la persona que descifró la escritura maya fue un ruso y nunca vino a México. Todo lo hizo con la información que tenía que tenían en las bibliotecas y información que necesitaba. Lo que me acuerdo, no me acuerdo el nombre del Luciano, pero debería ser lo que él decía es que nada que ha hecho el ser humano no puede ser descifrado por el ser humano, ¿no? Todavía está por descifración de escritura de las escrituras de no, son más bellas así, pero cada mejor se va a poder hacer. Esto lo saco a colación porque en varios foros esa función decía un poco, y tal vez sí es el sesgo de profesión, de información, un poco la idea es más que en el experimento, primero fijarse en el método, ¿no? Y el método que nos tiene aquí es el método científico. Y en este caso, pues hay una convención que es ciencia de datos y más habría que aplicarlo a la ciencia de rápido y también la aplicación del método científico, que como se usa en ciencias sociales, aplicarlo a títulos de competencia. Esto también lo traigo, yo lo recomendaría para ver el tema de investigación. Hay un paper de Fort Joshua, que es buenísimo, que habla sobre lo que hemos aprendido en el swing plan y en competencia y regulación en subcuadro. Y él lo que observa es, entonces él es cuasiano, ¿no? Lo toma Oliver Williamson y lo toma una cuas, en otro libro que habría que ver en términos del método, que es Fernando Max Bertoló, ¿no? Eso nos da una idea de cómo deberíamos planear nuestra investigación, cómo generar algún tipo de hipótesis para generarnos preguntas que nos lleven a buscar la información para poder comprobar o desechar tus hipótesis o reformularla y volver a seguir el proceso, ¿no? Ya voy hablando. Básicamente lo que nosotros encontramos en los mercados digitales y en este caso de inteligencia artificial también, no van a ser cosas muy diferentes a las que se han estado en el pasado. Por ejemplo, los efectos de red ya están bien entendidos, ¿no? La neutralidad de red, esa la discutieron los americanos en el contexto del servicio postal, ¿no? Desde el 1905. Los temas de monopolio natural están estudiados. Lo que hace Uber con los precios de los surcharge, eso lo resolvieron del sistema de impuestos Ramsey y después un ingeniero francés lo aplicó para determinar los precios de energía eléctrica, el tipo Fraser.
para administrar la demanda y que no se saturaran los sistemas. Los números de Cono y demás ya los conocemos. Entonces, todo ese bagaje no habría que tirarlo a la basura, empezando por el método. Y si ustedes ven los documentos de la ONU, cuando hubo discusiones de que ya las agencias de economía estábamos perdidos porque no podemos hacer nada porque la economía digital, ya para qué trabajamos, lo que se llegó ahí es, no, espérate, vamos a adaptar las herramientas que tenemos para poder lidiar con el problema que tenemos enfrente. Y regreso a Dios con primero las preguntas y después los métodos. Si yo quiero aplicar un método de fuerza porque quiero aprender el método, probablemente aprenda el método o aprender un método, sino una herramienta econométrica, o sea, porque la quiero aplicar, lo que quiero es aprender, pero no quiero resolver el problema, pues no voy a poder tener éxito para resolver el problema. Entonces, yo les diría que por ahí va la cosa. Efectivamente, las agencias de competencia tienen que modernizar. Creo que si del otro lado ya tenemos inteligencia artificial haciendo cosas, pues las agencias de competencia también deberían adoptar métodos que utilicen por la tecnología para poder lidiar con lo que tenemos enfrente. Ahí hay un tema de recursos, de capacidades. Yo les diría que las agencias de competencia además tienen que contratar gente más allá de economistas y abogados. O sea, a veces se requiere gente que está más en manejo de datos, pero yo les diría que Google ha contratado hasta filósofos, porque es un tema complejo en el que el tema es multidisciplinario y se requiere tener, digamos, una visión más amplia, siguiendo un método para resolver las cosas. No es nuevo esto, ya para tenerlo así. Yo me acuerdo que cuando estaba en Inglaterra, en 2004, Vodafone UK contrató a mi asesor de tesis y contrató a otra gente, psicólogos, sociólogos y demás, para resolver un problema simple: ¿por qué la gente compra celulares? Y entonces el enfoque tenía que ser entre sociólogos, psicólogos, economistas y entonces yo creo que hay un tema que sí tenemos que hablar de la agencia de competencia y los reguladores. Muchas gracias. Muy interesante. ¿Quieres hacer algún comentario final para cerrar? Como bien lo comentaron en su momento, efectivamente, hoy en día la tecnología es parte de herramientas, ¿no? Al final, mucho depende de cómo se hacen las preguntas, tener muy bien definido el propósito del uso o para qué se va a utilizar cada una de estas, ¿no? Digo, lo pueden ver hasta con el famoso ChatGPT, ¿no? Hay que saber cómo hacer la pregunta muy específica para que te pueda dar el resultado que estás buscando. Si no sabes hacer las preguntas, no te va a dar el resultado. Y lo mismo, y eso es un ejemplo muy simple, ¿no? Ahora si lo aplicas a una gran cantidad de datos, pues se vuelve más complejo, ¿no? Porque el enfoque de un abogado va a ser distinto, el enfoque de un financiero va a ser distinto, el enfoque del empresario, del director de una empresa va a ser distinto, ¿no? Entonces hay que tener muy presentes esta parte donde creo que el ser humano tiene que aprender a entender qué es lo que quiere, porque muchas veces no sabemos ya lo que queremos ni sabemos preguntar. Y todo empieza desde ahí, ¿no? ¿Qué quiero hacer hoy? ¿Y qué necesito hacer hoy para poder tener toda esa cantidad de procesos y pasos? Y lo mismo es comenzar hoy. Bueno. Muchísimas gracias, María. Vamos a dar paso a preguntas y respuestas. Tenemos unos 10 minutitos. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Vaya. Señores, tengo. Bueno, primero que nada, gracias por todas sus ponencias. A mí lo que más me interesa como estudiante de Derecho es, efectivamente estoy de acuerdo en que no es algo novedoso per se. Sin embargo, creo que sí hay una laguna legal bastante grande en términos de qué es lo que se tiene que regular, porque estoy muy de acuerdo con lo que usted, comisionado, mencionaba en términos de que discriminación es discriminación, sea en términos algorítmicos, en términos sociales, en términos económicos, etc. Sin embargo, ya que se mete en temas de ciencia de datos, inteligencia artificial, etc., ¿a quién estamos regulando? Creo que es una de las preguntas ejes de esta problemática, porque no sabemos si
a quién le vamos a acreditar aquel daño, aquel delito, si al sujeto detrás de la computadora o a la computadora per se. ¿Cómo podríamos combatir esto hoy en día? Bueno, he citado a Sócrates y aquí lo vamos a estar, yo solo sé que lo cenaron. Cuando empezamos por ahí, yo creo que ya podemos avanzar. Normalmente cuando creemos que nos hemos traído que nada es irreversible, pues va a ser mal. Mira, la web que tienes, pues la tienen gobiernos, jurisdicciones completas, ¿no? Yo sobre ese tema te diría, salió hace 2 semanas o la semana pasada un artículo de The Economist. The Economist tiene una sección en donde se dedica a mercados digitales y algoritmos. Está bien interesante porque pues, tampoco te metes a la parte técnica, de está para empezar a usar leyes, sino que sabe técnico. Lo que te dice es que por lo menos ahorita, en Economic Bots me lo corrigen, hay, digamos, 3 modelos de discusión sobre la regulación, ¿no? Algunos están optando por la autorregulación, la cual yo no creo mucho, en ciertas circunstancias, y habla de economías de Inglaterra, por ejemplo, y de algunos países asiáticos y de Estados Unidos, porque no se ha pasado, yo entiendo, hay varias iniciativas, pero no se ha pasado una regulación normal, no sobre ese artículo. Luego habla de algo más restrictivo, que es, por ejemplo, en China, puede haber un sesgo por parte del Congreso, lo que conozco, de cómo lo caracteriza. Dice que en China es muy restrictivo, pero más para un control estatal, ¿sí? Que por otra cosa, ¿no? Que los algoritmos no cuestionen, digamos, lo que dicen. Y luego está el modelo europeo que dice que está entre los dos, que ya se ha discutido, en donde lo que busca es regular un objeto muy, no sé si es objeto, pero el objeto en general es complejo, tanto en métodos digitales como en algoritmos, y están utilizando experiencias de casos para trasladarlas a determinadas situaciones. Ahora, hay iniciativa de UTAN, por ejemplo, para los países que no tendrían una capacidad de una regulación, porque si no se nos van las empresas, ¿no? Entonces hay iniciativas de códigos de conducta, sobre todo en mercados digitales, y UNESCO, que ahorita la iniciativa la tiene Gabriela Ramos, que trabajaba en la ONU, mexicano, sobre el tema de los principios que deberían de tomarse en cuenta para la regulación de los algoritmos. Ya para terminar, te diría que el tema es complejo de ciencia. Por ejemplo, muchos se hablan de que hacemos de usar algoritmos en la inducción, se tienen que calibrar, ¿no? Porque se habla de las alucinaciones. A mí me cuesta trabajo, son errores. Nada más que esos errores, de alucinaciones algorítmicas, podrían tener un efecto, digamos, positivo a aquellos que quieren hacer cosas artísticas, ¿no? Música, pintura, imágenes. Y a lo mejor el algoritmo hace historia y lo dejas tú, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa con las alucinaciones en medicina, en las salas de operaciones, en cálculos financieros, que pueden llevar a otro tipo de problemas? Entonces las regulaciones tienen que ser diferentes. Por ahí un poco la iniciativa de regularlos en el caso de los Estados Unidos, dependiendo del riesgo que estos pudieran provocar. Pero repito, esto no es nuevo. Ahí hay regulaciones internacionales de los sistemas financieros, hay regulaciones internacionales de aviación, hay sistemas de estandarización, o sea, hay organizaciones internacionales de estandarización, hay ya varios, digamos, foros en donde estas cosas se discuten y se han llegado a acuerdos. Lo que se está planteando es que en el futuro tuviera una coherencia y convergencia regulatoria en este tema también, que lo creo que todavía estamos lejos de ver. Pues, gracias. Solo muy rápidamente, hay una parte de la pregunta que es muy buena y creo que es una duda que todos tenemos, ¿no? ¿Quién es el culpable? ¿Es el ingeniero nerd que
ha creado el software, la empresa que ha desarrollado, los que utilizan, ¿no? Entonces es una discusión importante y lo que yo tengo visto de manifestaciones de autoridades de competencia es que, mira, vamos a mirar los papeles de todos en una conducta anticompetitiva. Entonces puede ser que el ingeniero, la intención ha sido crear un software para coordinación de precios, entonces él va a ser culpable también, ¿no? Y tenemos que las organizaciones tienen variadas legislaciones, pero muchas de ellas no requieren el intento como necesario para comprobar la conducta anticompetitiva. Entonces pueden tener que, en Brasil por ejemplo, puede ser culpable, ser condenado sin tener culpa por el intento de hacer una conducta competitiva. También las simples posibilidades de generación de efectos anticompetitivos ya es suficiente para la condenación. Entonces, esto es, y lo interesante en este caso de Estados Unidos, lo que estaba mirando es que de Rio Page, que es una investigación que ongoing, es que ellos no han abierto, como en los casos de carteles, una investigación criminal, pero sí una investigación civil, y han dicho que los casos de algoritmos van a ser examinados preferencialmente por medio de la regla de la nación, es así que se dice, y no por la regla PC. Entonces es algo interesante para estudiarnos. Sí, puede dar su disfrute. Sí, esto que se menciona así es muy interesante, porque rápidamente vuela nuestra imaginación, ¿no? Entonces, hay una película muy vieja que se llama Deseados en el espacio, muy niño, yo tenía 4 años. Ahí está Halma de Ming, se la ven, es su viaje espacial, y Halma de Ming cobra conciencia ante un desperfecto en la nave y termina mandando a los tripulantes. Vamos a ver, cobró vida, ¿no? No, pues está alguien con los sintéticos, ¿no? Que también se ponen en contra de la tripulación, y de ahí tenemos, si no, vemos Skynet y todo lo demás, ¿no? Primero, al menos lo que se llama los especialistas es Amjari, pero en tema de inteligencia artificial cobró conciencia y se reveló contra los ingenieros, o estaba programado con una orden para salvar la misión primero, ponerla como prioritaria, y en un momento los pasajeros estaban ahí poniendo en riesgo la misión, por lo tanto el algoritmo simplemente respondió con base a los parámetros que se establecieron. Entonces, en esta parte de yo no fue el algoritmo, yo creo que hay una distancia muy grande para poder sostener eso. Si ustedes leen el libro de Harari, que está bien interesante, entre Homo Deus, ¿no? Hay una parte donde toca estos temas, y precisamente después se les dijo, ¿no? Pero en ese libro que fue entre los artículos en Economist, pues básicamente decía que estamos muy distantes de poder entender lo que significa la conciencia, como para decir que una máquina cobró conciencia y se rebeló contra nosotros. Entonces, en la medida que no estamos ahí, pues yo diría, tengan cuidado con los programas que hacen, porque pueden ser violatorios de la libre competencia. A ver, tocando también este tema, ¿no? Efectivamente, me ha tocado ver donde llegan proyectos donde aparentemente van con un objetivo hacia el bien común, ¿no? Al bien común y darles apertura a tener acceso a la tecnología, a los artesanos y demás. Pero falta un tema de conciencia y de ética, donde más allá que el que lo está programando, el que lo está desarrollando, es quien lo está pagando, quien lo está solicitando, ¿no? Porque le hace falta también información. No hubo un control o una información de manera completa donde lo revisó con su área legal, donde lo revisó con su área contable, donde lo revisó con el tema regulatorio del Estado. Y entonces, más allá de beneficiables, actúa totalmente lo contrario, ¿no?
Entonces, eso hablando en temas, entonces ahí dices, ¿quién es el culpable? ¿Quién hay? O sea, yo diría que quien está desarrollando el modelo de negocio, ¿no? Y ahí es donde viene quién es el dueño de los datos. Tengo entendido que hay un artículo donde dice todos los datos tienen que estar abiertos, las apps y demás. Y por otro lado dice, pero tienes que pedir permiso. Y muchas veces las empresas no te dan permiso porque al tenerlos abiertos puedes ponerlos en un tema de competencia, como pueden ser el uso del web scrap, ¿no? Muchísimas gracias a los tres. La siguiente pregunta: ¿existen documentos nacionales o internacionales o alguna guía que les sirva a las empresas para identificar dónde o cuándo el algoritmo puede representar un riesgo a la competencia económica? Bueno, creo que ya me tocaba sobre todo el tema en muchos papers que se ha escrito en la OCDE. Ha habido paneles al respecto ahí en 2023 muy útil, pero no sé si alguien más quien tenga uno que recomiende, aparte que lo presente, ya estamos en el panel. Pues, sobre el tema más general de regulación, pues está esto que promocionando este reporte del UNESCO, está el reporte que se coordinó con el senador Alejandra Lagunes, sobre el tema de la política y en México temas de inteligencia artificial. Ahí fue multidisciplinario, hay que decirlo, sepamos esos temas más generales, ¿no? Creo que son, digamos, de documentos oficiales. La comisión tiene un reporte de estrategia digital, pero todavía no alcanzamos la parte de algoritmos, estamos trabajando en ello. Entonces, eso falta. Pero yo diría, en el tema más general, además de lo que ya se han dicho en la OCDE, en Verbo Mundial y demás, cercanos cosas, pero sobre todo creo que es muy importante ver los casos. Sí. O sea, se puede decir lo mismo, pero luego vemos que lo que se dice en un caso no es lo que se decía. Entonces, los casos hay que verlos y tratar de ver cómo se llevó a cabo ese razonamiento y si ese razonamiento es aplicable al contexto legal del país en donde se supone se va a resolver ese caso, porque si no, pues trae uno eso me hicieron en tal lado, igual no es aplicable esa situación. Sí, de hecho, retomando este tema del tema que ha hecho la senadora Alejandra Lagunes, hay una sección donde dice casos de uso y lo que han estado haciendo en unas empresas, también algunos estados de México, y viene el documento donde pueden incluso estudiar y ver cómo cada uno de ellos tiene un sesgo ahí, ¿no? Y que no están completos. Ahora, como cada uno de ellos en temas de gobierno y en temas privados, creo que tiene que ver con la cultura de cada empresa. Cada empresa puede regular sus propios valores y sus propias reglas, ¿no? Hace falta, creo que un poquito más de cultura, dar conocimiento a cómo usar la tecnología, tanto a los usuarios, tanto quienes están generando las. Fíjate que difícil estamos aquí, ¿no? Porque piensa en una empresa que tiene actuación en 10 países y con una interpretación distinta de cómo qué es una evolución, qué es un problema con algoritmos o no. Entonces, es un desafío gigantesco para las empresas, para nosotros, ¿no? Abogados, economistas, estudiantes de derecho de competencia. Entonces, solo esta perspectiva en cuanto mientras hablábamos aquí, que me ha ocurrido que es muy difícil, ¿no? para la comunidad empresarial también navegar por estos hábitos. Muchas gracias. Vamos. Tengo otro más de este lado. Hemos visto como, primero muchas gracias también por su ponencia. Inespeaks. Me pareció muy interesante, además yo no estaba tan familiarizada con estos temas, tal vez por eso mi pregunta no sea tan elaborada. Pero bueno, hemos visto cómo la digitalización ha simplificado muchas cosas, pero también ha replicado y amplificado problemáticas sociales, como decían, los sesgos, la discriminación, las brechas tecnológicas. Entonces mi pregunta va a algo que usted dijo sobre que hay que entrenar los datos.
¿cómo se pueden entrenar los datos si al final los datos que existen probablemente reflejen la sociedad en la que vivimos, que es machista, que es racista, donde hay brechas enormes por razón de clase, de género, de etnia, de todo? Entonces, si los datos reflejan una sociedad tan desigual, ¿cómo podemos entrenar los datos para que, tomando en cuenta ese análisis interseccional de lo que es, sus resultados ya no sean replicando eso, sino atendiéndolo correctamente? Muchas gracias, Inés, por tu pregunta. Creo que tenemos que ser corresponsables. No podemos esperar a que el gobierno sea el que nos resuelva la problemática. Que cada uno de los que estamos aquí presentes y todos los que están afuera se vuelvan corresponsables de estudiar, de aprender, de aportar y ser más accesibles en el cómo voy a dar mis datos, de qué forma y qué datos nos hace partícipes, ¿no? Si bien, como tú dices, sí hay un sesgo, hay una brecha en todos los sentidos. Actualmente, en su momento, hubo una estrategia digital nacional, pero está muy de la mano con temas de infraestructura. Hoy tenemos todavía falta de mucha infraestructura en México, donde no les llega, no tienen ni siquiera un celular en su mano, ¿no? Entonces no podemos hablar ni siquiera de tener telemedicina, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que ser corresponsables como ciudadanos, no esperar que nada más el gobierno sea el que nos resuelva todo. Y es interesante porque este año Europa ha aprobado el Artificial Intelligence Act, y ahí tenemos muchas reglas de cómo evitar situaciones que son consideradas de riesgo alto, para evitar situaciones de discriminación, de machismo y cosas así. Entonces, tenemos ya un camino que apunta a Europa, que está muy avanzado en sistemas de protección de datos y todo más. Y creo que otros países van a seguir este modelo. Espero que otros países van a seguir con el proyecto de Brasil, por ejemplo, de AI, también va por esta línea de casos de inteligencia artificial que son prohibidos, otros de medio riesgo y de poco riesgo. Entonces, esos que son prohibidos son los casos que no se pueden utilizar datos para discriminación y otros fines. Sí, claro. La verdad, tu pregunta, porque no estoy enamorado de eso, pero la verdad sí va al fondo de parece que ya es, vamos a hacer un dato. En general, hay cosas que los mercados no van a resolver, que son precisamente, todo el mundo sabe que los humanos tienen, es conocido en el teatro de que los mercados tienen fallas. Y cuando hay fallas de mercado, la competencia y el mercado no la resuelve, porque son fallas de mercado. Un aspecto importante en los mercados digitales es que pueden tener fallas positivas o negativas, o sea, que pueden tener efectos externos positivos y negativos que el mercado no resuelve por sí mismo. ¿Estamos? Cuando la falla de mercado es porque hay efectos positivos, por ejemplo, la educación, la salud, que tienen externalidades positivas, el mercado normalmente ofrece muy poco con respecto a lo que la sociedad necesita. Y por eso la intervención es, digamos, aceptable. En el tema, por ejemplo, de subsidiar de los servicios de salud, porque es el salud pública. Cuando hay externalidades negativas, como en el caso de la contaminación, el mercado produce más externalidades negativas de lo que la sociedad requiere. Y entonces la simple competencia no es el problema, pues se requiere que haya regulaciones, por ejemplo, ambientales. Esto aquí no es diferente. En los mercados digitales pueden haber estas externalidades negativas en donde, por ejemplo, la desinformación sea parte del modelo de negocios, o los chismes, o etiquetar gente. Entonces, ese propio modelo de negocios se monetiza a través de esas externalidades negativas
Y si metes más competencia, pues más externalidades negativas, porque lo que se busca es la monetización. Entonces, ahí hay una discusión muy importante y creo que yo no tengo la respuesta, nuevamente pero la pregunta creo que es importante para que ustedes la analicen. Al final, repito, son los que van a tener a lo mejor ideas de cómo responder. A los europeos están haciéndolo a través de esto. Pero también es cierto que hay cosas que ya están intrínsecas, que ya están en el inicio, como tú dices, ya están en los datos. Y si un algoritmo se va a entrenar en esos datos, pues seguramente, si, como dices, si le metes basura al modelo, seguramente va a sacar. Ya para terminar, yo estaba viendo un programa de TikTok que la persona decía que los algoritmos de las cámaras digitales ya están sesgados y salen mejor las fotos de gente blanca, antes blanca o antes clara que la gente morena o negra. Entonces, ya empezando desde ahí, algo que está construido, pues ya tiene un problema, ya habría que abordarlo, sobre todo en este tema de cómo tratar las bases de datos y qué datos son los que deben utilizar para poder tener los algoritmos para dar una solución, por ejemplo, mental evolutiva. Pero eso está en un sector continuo. Y nada más para concluir en este tema, que es más de simple tu pregunta, y luego podríamos terminar el mundo haciendo tu misma pregunta y ver si aprendemos algo a lo largo de los siguientes 3 meses que nos quedaron resolverlo, porque fue muy elaborado. Felicidades. Yo te voy a platicar un caso, un ejemplo que vi hace 2 o 3 años que tuvimos el MUT, invitamos a un economista muy reconocido, se llama Steve Tadelis. Él fue Chief Economist de eBay, hoy es profesor de Berkeley en California. Y cuando nos platicaba él, nos dio una plática con Moody's en la final, y cuando nos platicaba él, nos dijo: mira, yo creé el modelo en eBay para calificar las calificaciones que hoy vemos en todas las páginas en relación a la reseña de los consumidores y de satisfacción del producto. Entonces, las estrellitas las que vemos, al momento de crearlo, él hizo un algoritmo en el cual, pues, dependiendo cómo iba rankeando esa calificación, iba apareciendo el producto, pues, mejor, con más estrellitas, y eso, pues, hacía que la tabla te apareciera más arriba en la búsqueda de Google. Y él mismo, a lo largo del tiempo, con su equipo de trabajo, se dio cuenta que ese modelo era engañoso. Porque si bien había creado el algoritmo con esa intención de ayudar a los consumidores para seleccionar el producto, en realidad, ya no entraré en detalle, una vez lo invitaremos de nuevo, pero en realidad el modelo tomaba como base las respuestas que traían comentarios, y esos comentarios nutrían eso, y por lo general los que traían comentarios eran los mejor evaluados, ¿no? Entonces, como que tenía un proceso de autoselección para los mejores rankeados, y entonces no estaba haciendo en realidad la función para ayudar al consumidor, ¿no? Y entonces hicieron una reingeniería del algoritmo a efecto de tratar de ser lo más objetivos posibles. Esto, a lo que quiero llegar a tu respuesta, es: detrás de cada empresa hay una persona, detrás de cada algoritmo hay un grupo de personas, una persona que lo está creando. Los algoritmos, tanto como las empresas, no por sí mismos van a generar una mejor respuesta a esta problemática que planteas, pero lo que sí es que esas empresas, en la medida y esas personas que crean los algoritmos, podamos educarlas en una ética corporativa, en una ética personal, en un humanismo cívico, es lo que nos va a permitir a la larga que todas estas herramientas vayan generando y se vayan construyendo a sí mismas para apoyar, como decía el caso del comisionado, darle las instrucciones adecuadas. ¿Para qué? Para que logre la finalidad que estamos buscando como sociedad en general, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo, como bien decía ahorita el comisionado Mendoza, de todos, en el cual no solo involucran las herramientas, no solo involucran la materia de competencia, y es algo que nos vamos a invitar en este concurso, ¿no? Es algo lo que decían en el caso de Google, de traer filósofos y demás, es eso lo que estamos buscando. Para resolver este caso, bien lo dice el título del caso, vamos a resolver la caja negra que platicaba ahorita y caminar esa línea gris o esa línea delgada en cuanto a si los algoritmos pueden ser anticompetitivos per se o no,
cuál era la finalidad o la expectativa detrás de la creación de ese algoritmo y la intencionalidad al momento de crearlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que vamos a pensar. Creo que nos lleva hasta la conclusión más padre, que es durante estos 2 meses que vamos a trabajar, justamente esas serán nuestras finalidades. Entonces, yo creo que con esto vamos a concluir. Hay más preguntas, perdón, pero la verdad es que ya nos excedimos no más del tiempo que estamos esperando, se nos todavía un poquito más. Pero aparte de agradecerle a los panelistas, yo los invito a que vean estas generaciones, estas caras que vemos ahorita aquí presentes, serán las que el día de mañana nos traigan las soluciones que nos están planteando. Entonces, los invito a apasionarse con el tema. El mundo, sobre todo, lo que busca es una movilidad social. Una movilidad social, somos disruptores en el mercado, a efecto de que aquellos que tuvieron ciertas situaciones puedan mejorarse, aquellos personas en una clase social puedan escalar esa clase social, aquellas personas que quieren estudiar o a trabajar fuera del país puedan subir, puedan tener esa oportunidad, aquellos que quieran buscar un trabajo mejor puedan generar. Esa es la finalidad, y en lo que hace 8 años creamos el mundo. Buscamos que cada uno de ustedes, cada uno de los que está sentados hoy en la silla, pueda, al terminar el mundo, escalar en esa movilidad social para que el día de mañana sean los tomadores de decisiones de nuestro país y de nuestro mundo. Entonces, yo cerraría nada más con un mensaje que me enorgullece muchísimo. Este año, por primera vez, y no lo habíamos hecho público porque hace una hora que empecé, la plática cerramos el acuerdo, pero tenemos un convenio finalmente con la Universidad de Loyola en Chicago, en el cual le va a otorgar una beca de más del 30% a 10 de los estudiantes de los coaches que participen en el boot, para un LLM, para una maestría en Derecho. Y por el otro lado vamos a tener un descuento del 90% en la Barcelona Business School para los economistas que ganan para continuar sus estudios de doctorado. Lo que queremos con esto es tratar de darles esas herramientas, nada más para que se hagan una idea. El LLM me lo dio, y les digo que ya pasé por eso, pero ayer cuesta $65,000, $67,000. Estamos hablando de aproximadamente $300,000 de beneficio. Entonces, yo creo que lo que nos incentivo es que se apasionen. Van a ser 2 meses intensísimos y no tienen solo la ayuda de estas 4 personas que están aquí, sino tendrán la ayuda de sus propios jueces, de sus propios coaches, y que se envuelvan a romperse la cabeza, no solo en la materia de competencia económica, sino en todas las áreas, se alivien todos los recursos posibles, y todo eso se paren aquí arriba, y que en 2 meses no vamos a ser los 4 que vamos a estar en el panel, sino que van a estar ustedes aquí, nosotros vamos a estar viéndolos y oyéndolos hablar, y esperamos muchísimo de ustedes. Sé que tienen el potencial, sé que tienen la capacidad, y sobre todo, y más viendo la situación que estamos viviendo hoy en México, sé que tienen las ganas de unirse. Entonces, no vayamos nada más a pararnos y a decir o usar nuestras redes sociales para quejarnos. Ahorita tienen la oportunidad de ensuciarse las manos, de estudiar, de prepararse para que 2 meses vengan aquí a darnos esas respuestas. Entonces, los invitamos a hacerlo todo con pasión, y nosotros vamos a estar aquí para apoyar. Muchas gracias nuevamente a todos por haber venido, a los panelistas, excelente, y pues que sea el principio de una gran discusión. Panelistas, y en nombre de Confesio, muchas gracias también. Para seguir inspirándolos en la materia, van a encontrar a la salida unos libros sobre los 30 años que lleva la política de competencia en México, que lanzamos aquí en Confesio a principios de este año. Entonces, para todos ustedes, si a alguien le falta y ven que ahí se terminan, me avisan y les traigo más. Muchas gracias.